Encontré mis medicinas en la basura. Al principio creí que había sido un accidente, que quizás se habían caído al limpiar la cocina. Pero no, estaban ahí, aplastadas entre restos de comida, con el frasco roto y las pastillas húmedas, disueltas entre la grasa del almuerzo. Me quedé inmóvil frente al cubo, con el corazón latiéndome en las sienes. Durante un instante absurdo, pensé que tal vez era una señal, que mi cuerpo ya se había rendido antes que yo. Pero el sonido de una voz rompió aquel pensamiento. ¿Y todavía miras eso?, dijo mi hijo Adrián, desde la puerta, con los brazos cruzados y una mueca que nunca le había visto. ¿Para qué tantas medicinas, mamá, si ya te vas a morir? Me giré despacio. Su tono no era de broma, ni de preocupación. Era frío, casi indiferente, como si hablara de una factura vencida, de un trámite sin importancia. Tragué saliva. No digas eso, hijo, susurré. Son para mantenerme bien, nada más. Él rió sin humor. ¿Bien? No te das cuenta, ¿verdad? Lo único que haces es gastar. Luego dio media vuelta y se fue al pasillo. Me quedé sola, con la mirada fija en los trozos de mis medicinas, sin entender en qué momento ese niño que crié con tanto amor se había convertido en ese hombre. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una tristeza tan profunda que me dolía en el estómago. Apagué la luz de la cocina y me senté en la mesa. Afuera caía la tarde. Durante años, mi vida había sido cuidar. Primero a mi esposo, cuando enfermó del corazón. Luego a Adrián, cuando perdió su primer empleo y volvió a casa por un tiempo. Ese tiempo ya llevaba 6 años. Desde entonces, él había tomado el control de todo. Mis cuentas, mis compras, mis citas médicas. Yo se lo permití, porque una madre siempre piensa que lo hace por amor. Esa noche, algo dentro de mí se quebró. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No cené, no tenía hambre. Me encerré en mi habitación, encendí la lámpara de noche y abrí el viejo cuaderno donde solía anotar los pagos de luz y agua. En la primera página en blanco, escribí la fecha. Y debajo, una frase. Hoy descubrí que mi hijo quiere verme morir. La mano me temblaba al escribirlo. Nunca había puesto en palabras algo tan doloroso, pero hacerlo me dio cierta claridad. Había pasado demasiado tiempo justificando lo injustificable. Los gritos, las humillaciones, el silencio. Recordé cuando era niño. Adrián solía esperarme en la ventana cada tarde, agitando los brazos cuando volvía del trabajo. ¡Mi mamá!, gritaba, corriendo hacia mí con un dibujo en la mano. ¿Dónde había quedado ese amor? ¿En qué esquina del tiempo se perdió? Esa noche lo escuché hablar por teléfono en la sala. Su voz era baja, pero yo alcancé a oír una frase. Sí, lo haremos pronto. Tengo los papeles listos. Me acerqué al pasillo sin hacer ruido. No, ella no sospecha, continuó. La vieja confía en mí. No se dará cuenta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No supe si hablaba de mí, pero algo me dijo que sí. Cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama. No podía dormir. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno, como siempre, y esperé a que saliera de casa. Apenas cerró la puerta, fui directo al escritorio donde él guardaba sus papeles. Revolví con cuidado. Entre facturas y sobres, encontré algo que me hizo temblar. Una solicitud bancaria a mi nombre, con una firma falsificada. Mi firma. El papel me cayó de las manos. Entonces lo entendí todo. Él no solo me despreciaba, también me estaba robando. Me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que solía llorar en silencio. Tenía el cabello canoso, sí, pero los ojos firmes. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí algo diferente. Determinación. Está bien, hijo, susurré al aire. Si crees que voy a morir pronto, vas a descubrir lo equivocada que estás. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, me senté frente al teléfono fijo de la casa. Marqué un número que no usaba desde hacía años. Una voz conocida respondió al segundo timbre. «Josefa, ¿eres tú?» «Sí, Reinaldo». Tragué saliva. «Necesito tu ayuda, y prométeme que no vas a hacer preguntas». Hubo un silencio al otro lado. «Claro, Josefa. Dime dónde estás». Colgué y me quedé mirando el auricular. Por fin tenía un plan. Afuera, el viento golpeó la ventana con fuerza,
y una hoja del viejo cuaderno se desprendió, cayendo al suelo. La recogí. En el margen había escrito, tiempo atrás, una frase que ni recordaba: el amor de una madre no tiene límites, pero la dignidad tampoco. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en meses. El miedo había cambiado de bando. Amaneció nublado. El reloj del comedor marcaba las 6 y yo ya estaba de pie, como si el cuerpo se negara a descansar. Había pasado la noche entera repasando recuerdos que creía enterrados. La voz de Adrián resonaba todavía en mi mente, dura, cortante, ajena, y no pude evitar preguntarme: ¿cuándo comenzó a odiarme mi propio hijo? Puse a hervir agua para el café, y mientras esperaba, me asomé por la ventana. El barrio seguía igual que hace 20 años, los mismos árboles torcidos, el mismo perro callejero que dormía frente a la panadería, el mismo silencio de las mañanas, pero nada de eso me consolaba. A veces, los lugares no cambian, solo lo hace la mirada con la que los vemos. Adrián siempre fue un niño inquieto, pero noble. Recuerdo cuando lo llevaba a la escuela. Me tomaba la mano con fuerza, temiendo que lo dejara solo. «Mamá, prométeme que vas a venir por mí», decía cada mañana. Y yo lo prometía. Siempre cumplía. Su padre, Ernesto, trabajaba en una fábrica de autopartes. Era un hombre callado, pero con una bondad infinita. Amaba a su hijo con el alma, aunque rara vez lo demostraba con palabras. Adrián heredó su inteligencia, su facilidad para los números y también su orgullo. Cuando Ernesto murió, Adrián tenía apenas 17 años. Esa fue la primera vez que lo vi romperse. Se encerró en su habitación 3 días. No comió, no habló. Cuando al fin salió, me miró con una frialdad que me atravesó el pecho. No quiero ser como él. No quiero pasar la vida trabajando para nada. No entendí lo que quiso decir hasta años después. Terminé el café y me senté junto al viejo aparador. Encima aún estaban las fotografías de cuando éramos una familia. Adrián con su toga de graduación, Adrián en la playa, Adrián abrazándome en un cumpleaños. En todas sonreía. En ninguna parecía el hombre que ahora me miraba con desprecio. Después de la muerte de su padre, me las arreglé como pude. Trabajé cosiendo para vecinas, remendando uniformes, vendiendo dulces los domingos. Quería que Adrián estudiara, que tuviera la vida que nosotros no pudimos, y lo logré. Se graduó en administración, consiguió empleo en una empresa importante, alquiló su propio departamento. Yo me sentía orgullosa, hasta que un día regresó con las manos vacías y el alma llena de frustración. Lo habían despedido. El jefe me tenía envidia, dijo. Fue un malentendido, repitió una y otra vez. Le ofrecí mi casa, sin pensarlo. Le preparé su habitación, le serví su comida favorita, le presté mis ahorros para que se estabilizara. Él prometió devolverme cada peso, pero nunca lo hizo. Los primeros meses fueron tranquilos. Decía que estaba buscando trabajo, pero pronto se acostumbró a no hacer nada. Pasaba las tardes frente al televisor, durmiendo hasta el mediodía, saliendo con amigos y regresando con olor a alcohol. Y cada vez que le pedía que se esforzara, su respuesta era la misma. ¿Para qué, mamá? Si tú tienes tu pensión. Ahí comenzó el cambio. Primero fueron los reproches, que la comida estaba insípida, que el dinero no alcanzaba, que yo exageraba mis dolencias. Luego vinieron los gritos, y con ellos la humillación. Recuerdo una tarde en que le pedí que me acompañara al médico porque me sentía débil. Me miró con desdén y dijo: ¿Otra vez al doctor? Ya parece que te gusta que te vean enferma. Esa frase se me quedó grabada. No respondí, solo me vestí, tomé el colectivo y fui sola. En el consultorio, el doctor me dijo algo que entonces no supe valorar. Señora Josefa, su cuerpo está cansado, pero su corazón más. Si no se cuida del estrés, estas pastillas no servirán de nada. Y tenía razón. No era el corazón físico el que dolía. Era el otro, el invisible, el que se quiebra cuando la ingratitud se instala en casa. Adrián comenzó a manejar mis cuentas para ayudarme. Yo confiaba como todas las madres que creen que sus hijos jamás podrían traicionarlas. Hasta que los pagos dejaron de hacerse, las facturas se acumulaban. Cuando preguntaba, él se enojaba. «Déjame a mí, mamá, no entiendes nada de dinero», decía. Y yo callaba, porque temía que si insistía, se iría de nuevo. Y aunque su presencia me doliera, su ausencia me aterraba más. Una tarde, mi vecina Carmen me advirtió: «Josefa, ten cuidado. Ese hijo tuyo no anda bien. Lo he visto en lugares raros, con gente que no me gusta».
Yo sonreí, fingiendo calma. Es solo una mala racha, Carmen. Ya cambiará. Pero en el fondo, lo sabía. Algo oscuro lo había atrapado, y yo ya no tenía fuerza para rescatarlo. Esa noche, al recordarlo todo, me di cuenta de que el amor que le tenía me había convertido en cómplice de mi propio sufrimiento, y entendí por qué Reinaldo, el amigo al que había llamado la noche anterior, había dudado antes de responder. Él me conocía bien. Sabía que si pedía ayuda, era porque ya no quedaba esperanza dentro de mí. Fui hasta el armario y saqué una caja metálica donde guardaba los pocos documentos importantes que me quedaban: el título de la casa, mi libreta del banco y una foto vieja de Adrián cuando era niño. Me quedé mirándola largo rato. Era un niño hermoso, de ojos brillantes y sonrisa sincera. «¿Dónde estás, hijo?», susurré. «¿En qué rincón del tiempo te perdí?». El reloj marcó las 10. Sabía que él volvería en cualquier momento. Guardé todo con cuidado y me senté en la mesa, con las manos entrelazadas. Cuando escuché la llave en la puerta, mi corazón se aceleró. Entró sin saludar, como siempre. Me lanzó una mirada rápida y fue directo al refrigerador. «¿No hay cena?», preguntó, molesto. «No tenía hambre», respondí. «Pues yo sí», dijo, cerrando la puerta de golpe. Me miró unos segundos, con esos ojos fríos que ya no reconocía. «No me mires así, mamá. No empieces», y subió a su habitación. Lo escuché golpear la puerta. Y en ese sonido comprendí que mi hijo ya no vivía conmigo, solo habitaba mi casa. Subí despacio a mi cuarto, cerré la puerta y abrí el cuaderno donde había escrito la noche anterior. Debajo de la primera frase, añadí otra: «El amor no muere de un golpe, se apaga con cada silencio». Apagué la lámpara, y en la oscuridad supe que la mujer que yo era había terminado. La que amanecería mañana sería otra. El silencio de los días siguientes fue diferente. Ya no era ese silencio de miedo, sino uno de observación. Desde que encontré las medicinas en la basura, algo cambió en mí. Dejé de ser la mujer que pedía permiso para existir y comencé a mirar con atención cada rincón, cada gesto, cada palabra. La casa, esa que había sido mi refugio durante 40 años, se había transformado en un campo de sospechas. Adrián salía temprano y volvía tarde, siempre con el teléfono pegado al oído, hablando en voz baja. Y cada vez que yo entraba a una habitación, él se callaba. Una tarde lo escuché en la sala, hablando con alguien. «Sí, ya tengo la firma. No te preocupes, en una semana estará todo hecho». El tono era nervioso, pero decidido. Luego hizo una pausa y bajó la voz. «Ella no se entera de nada. Apenas si recuerda dónde deja las cosas». Me quedé helada. Apoyada en la pared, intenté procesar lo que había oído. «¿Ella no se entera? ¿La firma?». El miedo volvió, pero no el mismo de antes. Este venía acompañado de lucidez. Fingí toser desde el pasillo para que supiera que estaba ahí. Adrián se sobresaltó, guardó el teléfono en el bolsillo y dijo: «Era una llamada del trabajo». Asentí, con una sonrisa tan falsa como la suya. «Claro, hijo, esa noche, cuando se fue a dormir, bajé al comedor con la linterna del celular. Sobre la mesa encontré una carpeta abierta con papeles y sellos. Me acerqué, temblando, y leí las primeras líneas. Autorización de traspaso de propiedad. Titular: Josefa Ramírez. Mi nombre. Abajo, una firma que imitaba la mía. Sentí un mareo. Me apoyé en la silla para no caer. No podía creerlo. Mi hijo estaba intentando quitarme la casa. Esa casa donde nació, donde aprendió a caminar, donde guardé las cartas de su padre. Me llevé la mano al pecho y respiré hondo. El corazón me latía tan fuerte que creí que me oiría desde el cuarto. Volví a guardar todo con cuidado, sin cambiar nada de lugar. Luego subí y me encerré. No lloré. Solo me senté frente al espejo y dije en voz baja: «No voy a dejar que me entierres viva, Adrián». A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno, barrí el patio, escuché su rutina sin intervenir. Pero ahora cada cosa que decía tenía un doble sentido. «Mamá, no olvides tus pastillas», me dijo al salir. «¿Qué pastillas?», pensé. «¿Las que tiraste o las que te servirían si supieras lo que estás haciendo?». Cuando se fue, revisé su habitación. Abrí los cajones, miré bajo la cama, en la gaveta del escritorio, y allí estaba, un sobre cerrado con el logotipo de una inmobiliaria. Adentro, un contrato. Precio: $145,000. Comprador: Carlos Duarte. Firma pendiente:
Josefa Ramírez. No pude respirar por unos segundos. Él había ido demasiado lejos. Ya no era un hijo enojado o un hombre perdido. Era alguien capaz de vender mi techo con la misma frialdad con que tiró mis medicinas. Cerré todo con cuidado y fui hasta mi habitación. Tomé mi vieja libreta, la que guardaba bajo el colchón. Allí, junto a las anotaciones de gastos, empecé un registro nuevo. Día 1. Escuché una llamada sobre la firma. Encontré papeles de una inmobiliaria. Mi hijo planea vender la casa. Al escribirlo, sentí que tomaba control de nuevo. No podía enfrentarlo todavía, pero podía prepararme. Esa tarde vino Patricia, mi nuera. Nunca me cayó bien. Siempre la sentí calculadora. Una mujer que mide las palabras como quien mide el dinero, con precisión y sin emoción. Entró con una sonrisa falsa. «Hola, suegra. Vine a ayudarte con la limpieza», dijo, dejando la cartera sobre el sofá. «No hace falta, hija. Estoy bien». «No, por favor. No quiero que te canses». Pero sus ojos no miraban la casa. Miraban los cajones, las repisas, las fotos. Observaba todo con atención, como si estuviera buscando algo. De pronto, se detuvo frente al retrato de Ernesto, mi difunto esposo. «¿Sabe?», dijo con una voz empalagosa. «Adrián y yo pensamos que tal vez sería mejor vender esta casa. Está muy vieja. Podrías mudarte a un lugar más cómodo, con gente de tu edad». «¿Un asilo?», pregunté, con una sonrisa controlada. «No, no», rió, bajando la mirada. «Un lugar tranquilo, donde te cuiden». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba la confirmación. Ya no lo disimulaban. «Lo pensaré», respondí, fingiendo serenidad. «Hazlo pronto», añadió ella. «Adrián se preocupa mucho por ti». Cuando se fue, me senté en el sofá y cerré los ojos. El aire olía a perfume barato y traición. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, escuché pasos en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por la rendija. Patricia había vuelto. Estaba hablando con Adrián. «¿Y si se da cuenta?», susurró ella. «No lo hará. Está vieja, confundida. Ni siquiera entiende los papeles que firma». Me llevé la mano a la boca para no gritar. Ellos creían que mi vejez era su ventaja. No sabían que sería su condena. Esperé a que subieran a su habitación. Luego bajé despacio, descolgué el teléfono y marqué el número que había guardado en un papel. Reinaldo Gálvez, abogado, viejo amigo de mi difunto esposo. «¿Josefa?», contestó una voz ronca al otro lado. «Sí, Reinaldo. Te necesito». «¿Qué ocurre?». «No puedo explicarlo todo por teléfono, pero mi hijo está intentando vender mi casa». «¿Tienes pruebas?». «Las tendré». Hubo un silencio. «Mañana mismo paso por allí». «Pero, Josefa, hazme un favor. No firmes nada. Pase lo que pase. No firmes». Colgué, con el corazón en la garganta. Miré la sombra de Adrián en la puerta de su habitación y por un segundo sentí el deseo de entrar y gritarle todo. Pero no lo hice, porque a veces el silencio bien usado duele más que 1000 gritos. Esa noche escribí en mi libreta: Día 2. Patricia vino con excusas. Confirmé que planean internarme y vender la casa. Reinaldo vendrá mañana. No firmar nada. Esperar. Guardé la libreta bajo el colchón y apagué la luz. El corazón me dolía, sí, pero no por tristeza, por determinación. Por primera vez en años, no era una víctima. Era una mujer que iba a recuperar su voz. Y mientras el sueño me vencía, pensé en una sola cosa. Ellos creen que soy débil porque me tiemblan las manos, pero aún no saben lo firme que late mi corazón. La mañana siguiente amaneció más clara de lo habitual, como si el cielo hubiera decidido darme un respiro. Me desperté temprano, preparé café y esperé. El reloj del comedor marcó las 8 cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Reinaldo Gálvez, exactamente como lo recordaba. Alto, cabello gris, mirada firme y esa voz pausada que siempre imponía respeto. Había sido amigo de mi esposo durante más de 20 años y abogado de confianza de la familia. «Josefa», dijo, tomándome las manos. «¿Cuánto tiempo?». «Gracias por venir, Reinaldo», le respondí, conteniendo el temblor en mi voz. No sabía a quién más acudir. Entró sin hacer preguntas. Lo conduje a la sala y allí le mostré todo. La carpeta con los papeles, la solicitud bancaria, los contratos de compraventa, las firmas falsas. Reinaldo revisó cada documento con detenimiento. Cuando levantó la vista, su expresión se endureció. «Esto es serio, Josefa, muy serio». «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «Por ahora, nada. Vamos a dejar que ellos crean que todo sigue igual».
pero necesito pruebas sólidas, grabaciones, testigos, algo que los incrimine sin margen de duda. Asentí en silencio. Por un momento, sentí que el peso de todos esos años comenzaba a moverse de mis hombros. Ya no estaba sola. Reinaldo se inclinó hacia mí. Confías demasiado, Josefa, pero ahora te toca observar. No confrontes, no llores, no pidas explicaciones, solo escucha. ¿Y si sospechan? Entonces ya sabremos que estamos cerca de descubrirlos. Tomó notas rápidas y antes de irse, me entregó una pequeña grabadora digital. Guárdala siempre contigo. Si tienes oportunidad de registrar algo, hazlo. La verdad, cuando se graba, se vuelve indestructible. Ese día fue largo. Adrián no regresó hasta casi la medianoche. Venía de mal humor, con olor a alcohol y a perfume ajeno. Tiró las llaves sobre la mesa y me miró con una mezcla de desprecio y cansancio. «¿Qué haces despierta?», gruñó. «No podía dormir», respondí, fingiendo calma. «Quería hablar contigo». «¿Otra vez tus dramas?» «Estoy cansado, mamá». Se sirvió un vaso de agua y se dejó caer en el sofá. Entonces, sin que lo notara, activé la grabadora que tenía en el bolsillo del delantal. «Hijo», dije con voz suave, «encontré unos papeles tuyos». Él me lanzó una mirada fría. «¿Qué papeles?» «Unos de la inmobiliaria». Decían mi nombre. Adrián rió, una risa que me heló la sangre. «Eres increíble. Ya ni recuerdas lo que firmas». «¿Qué quieres decir?», pregunté temblando. «Que no te preocupes. Todo está bajo control». Su tono era tan arrogante que me dieron ganas de gritarle, de decirle que sabía la verdad. Pero recordé las palabras de Reinaldo. «No confrontes, solo escucha». «Está bien, hijo», dije bajando la mirada. «Confío en ti». «Como debe ser», respondió vaciando el vaso y subiendo las escaleras. Cuando escuché su puerta cerrarse, apagué la grabadora y la guardé. Sabía que aquel audio, aunque breve, era suficiente para probar su manipulación. A la mañana siguiente, Reinaldo me llamó. «Josefa, necesito que resistas un poco más. He revisado los registros del catastro y efectivamente hay una solicitud de transferencia a nombre de un comprador llamado Carlos Duarte. Pero la transacción está en pausa porque falta una firma notariada». «¿Qué significa eso?» «Que van a insistirte pronto para firmar, y cuando lo hagan, ahí debemos actuar». Colgué con el corazón acelerado. Sabía que la prueba definitiva estaba cerca. No pasaron ni 2 días. Patricia apareció con una sonrisa que me resultó insoportable. «Suegra, mire lo que traje», dijo, levantando un sobre. «Son unos papeles que Adrián necesita que firme». «¿Qué papeles?» «Nada grave. Es solo una actualización del seguro de la casa». La miré fijamente, sin pestañear. «¿Puedo leerlos primero?», pregunté. «Claro, claro», respondió con una risa nerviosa. «Pero no los entienda mal». «¿Sí?». Los abrí con calma. Eran los mismos documentos de la inmobiliaria, pero esta vez con los sellos oficiales del notario. Mi nombre, mi dirección, mi supuesta firma, todo allí, esperando una rúbrica más. Entonces hice lo que una madre herida, pero cuerda, debía hacer. Me levanté despacio, tomé mis lentes y dije: «Sabes, Patricia, creo que prefiero firmar esto con mi abogado presente». Ella palideció. «¿Tu abogado? ¿Cuál abogado?» «Reinaldo Gálvez. Lo conoces, ¿no? Era el mejor amigo de Ernesto». Su rostro se desfiguró en una mueca de sorpresa. Intentó sonreír, pero le temblaron los labios. «No hace falta, suegra. Es un trámite pequeño. Aún así, quiero hacerlo bien», dije, doblando los papeles con cuidado. «No querrás que cometa un error, ¿verdad?». Los guardé en una carpeta y me fui a mi habitación. Allí encendí la grabadora y registré mi relato del día, palabra por palabra. Entrada 3. Patricia trajo los documentos. «Miente», dijo que eran del seguro. «Confirmado. Quieren mi firma para vender la casa». Esa noche, Adrián entró en mi cuarto sin tocar la puerta. «¿Por qué no firmaste?», preguntó con voz tensa. «Porque prefiero que esté Reinaldo». «¿Reinaldo?», repitió con un brillo de furia en los ojos. «¿Llamaste a ese viejo inútil?». «Sí». «¿Qué te dijo?». «Que confíe en mi familia», respondí, mintiendo con serenidad. Su rostro se distendió un poco. «Bien, entonces no hagas tonterías, mamá. Solo firma y olvídate del resto. Te juro que será para tu bien». «Claro, hijo, para mi bien», repetí. Cuando salió de la habitación, me dejé caer en la cama. El corazón me latía como si fuera a estallar, pero no era de miedo, era rabia contenida. Sabía que el final se acercaba, y por primera vez en mucho tiempo yo tenía la ventaja. Al amanecer,
Llamé a Reinaldo. Vendrán de nuevo hoy, le dije. Perfecto. Su voz sonaba tranquila. Prepárate. Llevaré a un notario y a 2 testigos, pero antes necesito una última cosa. ¿Cuál? Cuando ellos lleguen, haz que hablen. Provócalos, pero sin que lo noten. Quiero que se incriminen frente a ti. ¿Crees que lo harán? La codicia siempre habla de más, Josefa. Siempre. Colgué, respiré hondo y miré mi reflejo en el espejo. No era la mujer débil que había soportado humillaciones durante años. Era una madre decidida a defender lo que le quedaba. Me arreglé el cabello, me puse un vestido limpio y bajé las escaleras. El día estaba nublado, pero dentro de mí había una claridad nueva. Esa mañana no me temblaban las manos, me temblaba el alma, pero de fuerza. Cuando escuché el motor del auto de Adrián, supe que había llegado la hora. Lo que él ignoraba era que el juego ya no se jugaba con sus reglas. El reloj marcaba la 1 de la tarde cuando el olor del guiso comenzó a llenar la casa. Puse la mesa con calma, sin prisa. Cada plato, cada cubierto, cada servilleta tenía un propósito. Era la primera vez en muchos años que servía un almuerzo familiar con una sonrisa sincera, aunque la razón de esa sonrisa fuera la venganza y no la alegría. A las 2 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta y allí estaban Adrián y Patricia, tomados de la mano, fingiendo la armonía que hacía tiempo habían perdido. «Qué raro que prepares algo tan grande», dijo mi nuera, mirando la mesa servida. «¿Alguna ocasión especial?» «Sí», respondí, mirándolos con serenidad. «Hoy quiero celebrar que la familia sigue unida, a pesar de todo». Adrián arqueó una ceja, desconfiado. «¿Qué estás tramando, mamá?» «Nada, hijo», le respondí con voz tranquila. «Solo pensé que merecíamos comer juntos, como antes». Les pedí que se sentaran. El ambiente era tenso, casi irrespirable. El sonido de los cubiertos chocando con los platos se mezclaba con un silencio incómodo, lleno de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Yo sabía que Reinaldo estaba escondido en la habitación contigua, detrás de la puerta entreabierta, con la grabadora lista. Había llegado media hora antes, haciéndose pasar por un inspector del gas. Acordamos una señal. Cuando yo preguntara, ¿recuerdan lo que me dijeron aquella noche? Él activaría el dispositivo. Comimos en silencio durante varios minutos, hasta que Adrián, incapaz de fingir más, soltó. «Bueno, mamá, ¿podemos hablar del papeleo?» «¿Qué papeleo?», pregunté, fingiendo inocencia. «El del seguro», intervino Patricia, sonriendo con nerviosismo. «El que necesita tu firma, ¿recuerdas?» «Ah, sí», respondí, alzando la vista hacia ellos. «Ese». Los miré fijamente y añadí con calma. «¿Recuerdan lo que me dijeron aquella noche?» Esa fue la señal. En el pasillo, un leve clic confirmó que la grabadora estaba en marcha. Adrián frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «De la noche en que los escuché planeando vender esta casa», dije despacio, palabra por palabra. «De cuando dijiste que la vieja no se entera de nada». Su rostro se tensó. «Eso no es cierto. Entonces no tendrás problema en explicarle eso a Reinaldo, ¿verdad?» Patricia palideció. «¿Quién es Reinaldo?» «Mi abogado», respondí, sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue casi poético. Adrián se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. «¿Lo llamaste?», gritó, furioso. «No tenías derecho». «Tenía todos los derechos, hijo», dije levantándome lentamente, «porque esta casa es mía. Porque esta firma», levanté los papeles falsos, «no me pertenece». Él se quedó paralizado, con el rostro desencajado. «No sabes lo que estás haciendo». «Al contrario», susurré. «Por fin sé exactamente lo que hago». Fue entonces cuando Reinaldo apareció por el pasillo, acompañado de un hombre mayor con un maletín y una mujer joven que llevaba una cámara. «Buenas tardes», dijo Reinaldo con voz firme. «Soy el licenciado Gálvez. Usted debe ser Adrián Ramírez». Mi hijo palideció. «¿Qué significa esto?» «Significa», respondió Reinaldo, «que tenemos grabaciones, documentos falsificados y testigos suficientes para llevar esto ante un juez». Patricia intentó intervenir. «Todo fue un malentendido». «No lo creo», la interrumpió el notario. «Aquí está la copia del contrato de venta y la firma falsificada. Coincide con el documento que el comprador presentó hace 3 días». Adrián respiró con dificultad, mirando a su alrededor como un animal acorralado. «Mamá», balbuceó, «yo solo quería asegurar tu futuro». «¿Mi futuro o tu comodidad?», pregunté, mirándolo directo a los ojos. «Me quitaste mis medicinas, mis ahorros
y casi mi dignidad. Pero hay algo que nunca vas a poder quitarme: la verdad. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero mi voz no tembló. Esta casa no te pertenece, Adrián. Ni el dinero, ni mis recuerdos, ni mi vida. Reinaldo colocó la grabadora sobre la mesa y pulsó play. La voz de Adrián llenó la sala. Ella no se entera de nada. La vieja confía en mí. El sonido fue como un disparo. Patricia se cubrió el rostro con las manos. Adrián se derrumbó en la silla. Por primera vez lo vi sin poder, sin control, sin orgullo. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Reinaldo apagó la grabadora y me miró con ternura. Ya está, Josefa. Tienes todo lo que necesitábamos. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Eso depende de ti. Puedes denunciarlo, o puedes darle una lección más grande. Miré a mi hijo, derrotado, llorando en silencio, y sentí un nudo en el pecho. No era alegría, no era alivio, era tristeza, pura y profunda. No quiero verlo preso, Reinaldo. Solo quiero que sepa lo que perdió. Reinaldo asintió. Entonces haremos algo mejor. Publicaremos un aviso notarial que anule todo movimiento sobre esta propiedad y dejaremos constancia de la falsificación. ¿Y él? Él quedará marcado como lo que es, un hombre sin honor. Me acerqué a Adrián. Hijo, el dinero puede recuperarse, pero la confianza no. Mamá, sollozó. Perdóname. No hoy, dije, alejándome. Hoy quiero que sientas el vacío que me dejaste. Reinaldo y los testigos se marcharon poco después, dejando atrás una casa que, por primera vez en años, respiraba justicia. Yo me quedé sola frente a la mesa, observando los platos aún calientes. El almuerzo seguía allí, intacto, frío, pero simbólico. En silencio, levanté mi copa de agua y murmuré: por ti, Ernesto, por la verdad. El reflejo del agua tembló con la luz del atardecer, y en ese temblor sentí que algo dentro de mí renacía, no el amor de madre, sino la fuerza de una mujer que había decidido no morir en vida. La casa amaneció en silencio, un silencio denso, distinto al de otros días. Ni los pájaros del jardín se atrevían a cantar. La tarde anterior había sido una tormenta, y ahora, entre los restos de los platos y los ecos de las voces grabadas, solo quedaba la calma tensa de lo inevitable. Me serví una taza de café y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo tenía ese tono gris amarillento que precede a los días difíciles. Sabía que Adrián no tardaría en bajar, con su orgullo herido y su mente buscando una salida. Eran las 8 cuando escuché sus pasos bajando la escalera. Se detuvo frente a mí, despeinado, con los ojos hinchados por el llanto o por el insomnio. No llevaba la mirada desafiante de siempre, solo una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. «Mamá», dijo al fin, con voz ronca, «tenemos que hablar. Te escucho». Se sentó frente a mí, sin tocar el café que le serví. «No quise hacerte daño», comenzó. «Patricia me presionaba. Quería dinero, una casa más grande, un auto nuevo. Y yo no podía más». No respondí. Lo miré en silencio, esperando que siguiera. «Perdí el trabajo hace meses», confesó bajando la cabeza. «Me endeudé, y cuando ya no tenía salida, ella me propuso vender esta casa. Dijo que era la solución perfecta». «¿Y tú lo creíste?», pregunté, despacio. «No lo pensé», susurró. «Solo quería callar las voces que me decían que había fracasado». Sus manos temblaban. Por un momento, vi al niño que fue, el que lloraba cuando se caía de la bicicleta, el que me pedía que le cantara para dormir. Pero esa imagen se desvaneció cuando lo escuché decir: «Necesito que retires la denuncia. Si esto llega al juzgado, me destruye». Respiré hondo. «¿Y qué hay de lo que tú destruiste, Adrián?», pregunté con firmeza. «¿Mi confianza? ¿Mis años de sacrificio? ¿El amor que te di sin condiciones?». No respondió. La vergüenza lo ahogaba. Me levanté, caminé hasta el aparador y tomé la vieja foto familiar donde estábamos los tres: Ernesto, él y yo. «Tu padre te habría perdonado», dije mirándolo a los ojos. «Pero yo no soy tu padre». Adrián apretó los puños. «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Verme hundirme?». «No, hijo. Voy a dejar que la vida te muestre lo que yo no pude enseñarte». En ese instante, la puerta se abrió con violencia. Patricia entró, nerviosa, agitada.
¿Qué hiciste, Adrián?, le gritó. El notario me llamó. Dice que todo está anulado y que ahora somos sospechosos. Él la miró con una mezcla de miedo y furia. Tú me metiste en esto. Yo te advertí que no confiara en tu madre, le devolvió con veneno en la voz. Pero claro, creíste que podías manipularla como siempre. Los observé discutir como dos desconocidos. Ella no disimulaba su desprecio. Eres un cobarde, le escupió. Ni siquiera tuviste el valor de falsificar bien una firma. Adrián la tomó del brazo, pero ella se soltó. «Suéltame», gritó. «Ya bastante tengo con haber arruinado mi vida por ti». Y entonces, antes de salir, me miró con una sonrisa amarga. «Felicidades, suegra». Se quedó con todo. Cerró la puerta de un portazo. El silencio volvió. Adrián se dejó caer en la silla, derrotado. «No tengo nada, mamá», murmuró. «Nada». Me acerqué despacio y puse frente a él una carpeta que tenía guardada bajo llave. «Esto tampoco te pertenece», dije, abriéndola. «Pero quiero que lo veas». Dentro estaban las copias de los depósitos que yo había hecho durante años, pequeñas transferencias a una cuenta que él nunca supo que existía. Esa cuenta estaba a su nombre. «Lo ahorré con tu padre», expliqué. «Era para ti, para cuando necesitaras empezar de nuevo». Él levantó la mirada, confundido. ¿Por qué hiciste eso después de todo? Porque el amor no se borra, hijo. Se transforma. Y a veces, la forma más dura de amar es dejar que el otro se vea a sí mismo sin máscaras. Le entregué la carpeta y me di la vuelta. No podía seguir viéndolo. «Te daré un consejo, Adrián», dije, antes de subir las escaleras. «No busques perdón todavía. Primero, búscate a ti mismo». Pasaron horas. La tarde se volvió noche y la noche silencio. No volví a bajar. Lo escuché moverse, empacar, abrir y cerrar puertas. A la medianoche, la casa volvió a quedar vacía. Cuando me levanté al día siguiente, sobre la mesa había una nota escrita a mano. «Mamá, me voy. No sé a dónde, pero necesito desaparecer. Si algún día logro mirarte sin culpa, volveré. Adrián». Doblé la hoja con cuidado y la guardé dentro de la libreta donde escribía todo. Luego me asomé al jardín. El viento movía las hojas del limonero, el mismo que Ernesto plantó el año que nació nuestro hijo. Sonreí con tristeza. El árbol seguía en pie. Yo también. Esa tarde vino Reinaldo a verme. Le conté todo. «¿Qué harás ahora?», preguntó, apoyándose en el bastón. «Vivir», respondí, sin miedo, sin rencor. Reinaldo me sonrió. «Sabes, Josefa, hay batallas que no se ganan con gritos, sino con dignidad». «Entonces ya gané», dije mirando por la ventana, «porque lo perdí todo, menos eso». Esa noche, antes de dormir, escribí la última entrada del día. Día 6, se fue. Y aunque la casa está vacía, por primera vez no siento miedo. Me quedó lo que de verdad importa, mi paz. Apagué la luz y dejé que el silencio llenara la habitación. Pero antes de cerrar los ojos, susurré una frase que había repetido en mis oraciones durante años. «Gracias, Dios mío, por devolverme lo que creí perdido, mi valor». Y dormí profundamente, no como una víctima, sino como una mujer que, por fin, había recuperado su voz. Habían pasado 3 meses desde que Adrián se fue. El tiempo, que antes me resultaba insoportable, ahora tenía otro ritmo. La casa estaba en calma. El sol entraba todas las mañanas por la ventana del comedor y el aire olía a café recién hecho y a libertad. Pero la paz, como todo en la vida, tiene un precio. El silencio que tanto había deseado empezó a volverse espeso. A veces, mientras tejía o regaba las plantas, me sorprendía hablando sola, imaginando que Adrián respondía desde el pasillo con su tono arrogante de siempre. Y aunque sabía que no debía hacerlo, me descubrí deseando escuchar su voz otra vez. Una tarde de junio, Reinaldo vino a visitarme. Traía una bolsa con pan dulce y una sonrisa amable. «Te ves mejor, Josefa», me dijo. «Hay algo distinto en ti». «Supongo que la ausencia de gritos rejuvenece», bromeé, aunque en el fondo me dolía la verdad que escondía esa frase. Nos sentamos en el jardín, bajo la sombra del limonero. El viento movía las hojas con una suavidad que recordaba a las manos de Ernesto cuando me peinaba. «¿Supiste algo de Adrián?», preguntó Reinaldo con cuidado. «Nada», respondí bajando la mirada, «pero no lo espero. Él eligió su camino». Reinaldo asintió en silencio. Luego sacó del bolsillo una carta doblada. «Llegó esto a mi oficina», dijo, extendiéndola hacia mí. «Está dirigida a ti». La tomé con las manos temblorosas.
El sobre estaba arrugado, manchado de café. Reconocí la letra al instante. Era la de mi hijo. Lo miré, buscando fuerza. ¿La leo?, pregunté. Solo si estás lista. La abrí despacio. Las primeras líneas estaban torcidas, como si las hubiera escrito deprisa. Mamá, no sé por dónde empezar. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que estoy vivo. Estoy trabajando en un taller mecánico en otra ciudad. No es mucho, pero por primera vez siento que sirvo para algo. A veces cierro los ojos y me acuerdo de cómo olías a jabón y café por las mañanas. Me duele haber convertido tu amor en mi vergüenza. Cuídate, por favor. Adrián. Las letras se emborronaban con mis lágrimas. Durante años había soñado con una disculpa, y ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella. Reinaldo me observaba en silencio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada, respondí, limpiándome las mejillas. El perdón no se responde con cartas, se demuestra con hechos. Doblé la hoja con cuidado y la guardé en mi libreta. Allí, entre mis anotaciones, escribí: a veces el silencio es la única respuesta que enseña. Los días pasaron lentos. Una tarde, al regresar del mercado, vi una figura parada frente a la verja. Por un segundo, creí que el tiempo me jugaba una mala pasada. Era Adrián, más delgado, con barba, la ropa gastada y los ojos cansados. No se atrevió a entrar. Solo levantó la mano en un saludo torpe. Me quedé en el portal, observándolo. El hijo que había criado estaba allí, pero ya no era el mismo. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz baja. Eso depende, le respondí. ¿Vienes como mi hijo o como mi ladrón? Bajó la cabeza. Como tu hijo. Le abrí la puerta. Entró despacio, mirando todo como si fuera un museo de su propia culpa. Nada ha cambiado, dijo. Sí, le corregí. Yo cambié. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde había intentado engañarme meses atrás. No había café, ni pan, ni platos servidos, solo nosotros y la verdad. He estado trabajando, dijo, rompiendo el silencio. Gano poco, pero es honesto. Asentí, sin decir nada. Quería verte. ¿Por qué? Porque no puedo dormir sabiendo lo que te hice. ¿Y si te perdono, podrás dormir?, pregunté. No lo sé, respondió con los ojos vidriosos, pero al menos podré mirarte sin sentirme basura. Me quedé callada un momento. Luego, sin pensar, me levanté y fui hasta el aparador. Saqué el frasco de medicinas, el mismo tipo que él había tirado meses atrás. Lo puse frente a él. ¿Recuerdas esto? Sí, susurró avergonzado. Esa vez no me mataste, Adrián, pero me hiciste desear morir. Él apretó los ojos, conteniendo el llanto. Lo sé, y lo voy a cargar toda la vida. Respiré hondo. No quiero que cargues nada, solo quiero que aprendas. ¿Me perdonas?, preguntó. No todavía, respondí con calma. El perdón no es un regalo, es un proceso. Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba las 5, y la luz del atardecer entraba dorada por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, solo cansancio y una extraña ternura. Te voy a dejar algo, mamá, dijo, sacando un sobre del bolsillo. Es dinero, lo poco que tengo. Guárdalo, le dije. No necesito nada tuyo. No es para comprar tu perdón, replicó. Es para ayudar con la casa. Ya tienes bastante con ayudarte a ti mismo. Se levantó, inseguro. ¿Puedo volver algún día? Si el hombre que vuelva no es el que se fue, respondí. Sí, lo acompañé hasta la puerta. Cuando salió, se detuvo un momento y dijo sin mirarme. Gracias por no denunciarme. Gracias por irte a tiempo, contesté, y lo vi alejarse por la calle, caminando despacio, con el peso de su pasado sobre los hombros. Esa noche, al cerrar las ventanas, sentí que algo se había liberado dentro de mí. La rabia, la tristeza, el miedo, todo se había ido. Solo quedaba el eco de un amor cansado, pero vivo. Me senté frente a la libreta y escribí. Día 7. El silencio tiene precio, pero el perdón lo vale. No he olvidado, pero ya no duele. Cerré la libreta, apagué la luz y miré al cielo a través de la ventana. Una estrella brillaba solitaria, firme, igual que yo. Los días se fueron deslizando lentos, como hojas que caen en otoño. Desde la visita de Adrián, el tiempo parecía avanzar con otra cadencia. Ya no había sobresaltos, ni gritos, ni miradas de desprecio, solo silencio. Y aunque siempre soñé con tener paz, pronto descubrí que el silencio también puede doler. Cada rincón de la casa parecía recordarme lo que había sido.
el sillón donde él veía televisión, la taza azul que usaba por las mañanas, la puerta de su habitación, cerrada, pero llena de fantasmas. Durante años viví por él, y ahora, con su ausencia, no sabía del todo cómo vivir para mí. Encendía la radio para escuchar voces, aunque no prestara atención. Cocinaba de más, como si todavía esperara un plato que llenar. Por las noches, hablaba con Ernesto, como si aún pudiera oírme. «Viejo, lo logré», le decía. Nuestro hijo entendió, aunque haya sido a golpes de realidad, pero cuando apagaba la luz, el eco de mis propias palabras me hacía llorar, porque en el fondo seguía sintiendo una punzada que no era odio ni rencor. Era la ausencia, la cruel certeza de que el amor no muere, solo cambia de lugar. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, Carmen, mi vecina, cruzó la cerca. «Josefa, te veo flaquita. ¿Estás bien?» «Estoy en proceso», le respondí con una sonrisa débil. «Supe lo de Adrián», dijo bajando la voz. «Dicen que lo vieron trabajando en el taller de don Ramiro». «Sí, lo sé. Vino hace unos días. ¿Y te pidió perdón?» «Lo intentó», suspiré. «Pero el perdón no se pide. Se merece». Carmen asintió en silencio. Me ofreció acompañarme al mercado, pero preferí quedarme. Quería aprender a estar sola sin sentirme vacía. Ese día, mientras limpiaba la habitación de Adrián, encontré algo que me hizo detenerme. Una cajita de madera en el fondo del armario. Dentro había fotos viejas, un dibujo infantil con la frase «Te amo, mamá» y un recibo arrugado de hace poco tiempo. Lo alicé y leí. Depósito, 5,000 pesos. Destinatario, Hogar San Rafael, Fundación de Ancianos. Por un instante, creí que no entendía bien. ¿Adrián donando dinero? El mismo hombre que quiso vender la casa había hecho un donativo a un asilo. Sentí un nudo en la garganta. Quizá, después de todo, estaba intentando cambiar. Guardé el recibo en mi libreta y me senté en la cama. Por primera vez, recé sin enojo. No pedí justicia, pedí luz para él. Pasaron las semanas. El otoño empezó a teñir los árboles del barrio. Una tarde, el cartero tocó la puerta con una carta en la mano. «Es para usted, doña Josefa», dijo, sonriendo. «Viene del interior». El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Adrián otra vez. La abrí con las manos temblorosas. «Mamá, sé que tal vez no quieras saber de mí, pero esta vez no te escribo para pedir, sino para dar. Conocí a una señora en el taller. Se llama Mercedes. Tiene 70 años y vive sola. Me recuerda a ti. La ayudé a reparar su casa, y por primera vez sentí que hacía algo bueno sin esperar nada. No tengo mucho, pero cada semana dono un poco a un hogar de ancianos. Si algún día me perdonas, no me lo digas. Solo sigue viviendo tranquila, sabiendo que el hijo que te falló está intentando ser el hombre que debió ser. Te amo, Adrián». No pude contener el llanto. Apreté la carta contra mi pecho y sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Orgullo. El mismo orgullo que una vez creí perdido. Esa noche encendí una vela junto a la foto de Ernesto y susurré: «¿Ves, viejo? Nuestro hijo todavía tiene remedio». Días después, fui al Hogar San Rafael, el mismo que Adrián había ayudado. Quería conocer el lugar, saber en qué empleaban las donaciones. El edificio era humilde pero lleno de vida. Ancianos jugando dominó, enfermeras sonriendo, olor a pan recién hecho. Una monja se acercó. «¿Viene a visitar a alguien, señora?» «No exactamente», respondí. «Solo quería conocer el lugar donde mi hijo dejó parte de sí». La mujer sonrió. «Ah, usted debe ser la madre de Adrián. Hablamos mucho de usted». «¿De mí?», pregunté sorprendida. «Sí. Dice que todo lo bueno que ahora hace lo aprendió de una mujer fuerte y justa que lo enseñó con silencio». Sentí las lágrimas correr sin poder detenerlas. Salí al jardín del hogar, me senté en una banca y miré el cielo. El viento era cálido, y por primera vez en mucho tiempo no pesaba respirar. Esa noche, al volver a casa, la soledad ya no dolía. La casa vacía seguía siendo la misma, pero yo ya no era la misma mujer. El silencio ya no era castigo, era compañía. La memoria ya no hería, era abrigo. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: Día 8. El perdón no siempre llega con palabras. A veces llega en forma de carta, de gesto, de esperanza. Mi casa está vacía, pero mi corazón ya no. Apagué la luz y dejé la ventana abierta. El viento movía las cortinas y juraría que escuché la voz de Ernesto.
suave, como un suspiro. Ya puedes descansar, Josefa. Sonreí en la oscuridad, porque al fin había aprendido a estar sola sin sentirme sola. El invierno había llegado con su manto de silencio. Las mañanas eran frías y las ventanas amanecían empañadas por el vapor del té que preparaba cada día. Habían pasado casi 6 meses desde la última carta de Adrián, y aunque la vida seguía su curso, algo dentro de mí permanecía alerta, como si esperara una señal. Me acostumbré a mi rutina: el desayuno en calma, el paseo corto hasta la plaza, las conversaciones breves con Carmen. Había aprendido a estar en paz, y justo cuando esa paz comenzaba a parecer eterna, el pasado volvió a tocar la puerta. Fue un sábado por la tarde. El cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia. El timbre sonó una vez, luego otra. No esperaba a nadie. Cuando abrí, lo vi allí, Adrián, pero no era el mismo. Su rostro estaba envejecido, sus ojos hundidos y su piel, pálida como la cera. Tenía el abrigo mojado y una tos seca que lo doblaba al hablar. «Hola, mamá», dijo con voz débil. Me quedé muda. No sabía si abrazarlo o cerrar la puerta. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. «Pasa», logré decir. Entró despacio, mirando todo con nostalgia. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, como si cada uno pesara más que el anterior. Se detuvo frente a la foto de su padre. «Pensé que la habrías guardado». «No», respondí. «Hay cosas que se quedan, aunque duelan». Se sentó en el sillón, temblando. Le ofrecí té y cuando acerqué la taza a sus manos, noté que le costaba sostenerla. «¿Qué te pasa?», pregunté con miedo. Él suspiró. «Estoy enfermo, mamá». El silencio que siguió fue un golpe seco. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué tienes?». «Los riñones. Están fallando. El médico dice que necesito un trasplante». Se llevó una mano al rostro y añadió, con la voz rota: «No vine a pedirte nada. Solo quería verte una vez más». Me quedé mirándolo, incapaz de hablar. Mi mente se llenó de recuerdos. El niño que me abrazaba al dormir, el joven que juró no ser como su padre, el hombre que me traicionó. Y ahí estaba, frente a mí, pidiendo perdón sin palabras. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté al fin. «Hace 3 meses». Me puse en lista, pero los médicos dicen que será difícil. «¿Tienes a alguien que te ayude?». «No». Patricia se fue al norte. No supe más de ella. Miré su cuerpo encorvado, sus manos huesudas. El corazón me dolía, pero no solo por compasión, sino por amor. Por ese amor que ni la traición pudo extinguir del todo. Le toqué la frente. Estaba fría. «Tienes fiebre», dije. «Quédate aquí. No quiero molestarte». «No molestas, pero no esperes que olvide». Subí a buscar una manta y, cuando bajé, lo encontré llorando en silencio, mirando la ventana. «¿Por qué lloras?», pregunté. «Porque no merezco estar aquí». «No», le respondí con firmeza, «pero estás, y eso significa algo». Le cubrí los hombros con la manta y me senté frente a él. Por primera vez en años lo vi como lo que siempre fue, mi hijo, ni el culpable ni el verdugo, solo el ser que una vez amé con todo mi corazón. Pasaron los días. Adrián comenzó a mejorar con los cuidados, aunque la enfermedad avanzaba despacio. Ayudaba en la casa lo que podía. Arreglaba una silla, barría el patio, encendía la chimenea. A veces hablábamos, otras, el silencio bastaba. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo: «He pensado mucho en ti, mamá, en todo lo que hice». «Yo también he pensado mucho en ti», le respondí. «¿Y qué piensas?». «Que el amor no siempre salva, pero enseña». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Todavía crees que puedo cambiar?». «Ya cambiaste. Estás aquí». Nos quedamos así, mirándonos, sin palabras, y por primera vez sentí que el rencor se disolvía, como la sal en el agua. Una tarde de domingo sonó el teléfono. Era el hospital. «¿La señora Josefa Ramírez?», preguntó una voz. «Sí, llamamos del registro de trasplantes. Su hijo Adrián ha sido llamado para una evaluación urgente». Me quedé inmóvil. «¿Cuándo debe presentarse?». «Mañana a primera hora». Colgué y lo miré. Él entendió todo sin que yo dijera una palabra. «No voy a ir», dijo secamente. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque no quiero vivir a costa de nadie». «No digas tonterías», grité por primera vez en meses. «Eres mi hijo». Él sonrió con tristeza. «No, mamá. Soy el hombre que casi te roba la vida, y tú ya me la devolviste al dejarme volver. Eso basta». No dormí esa noche. A las 5, cuando el cielo apenas clareaba, fui a su habitación. Dormía,
con el rostro en paz. Le dejé una nota sobre la mesa. Si hay una mínima posibilidad de seguir viviendo, lucha. No porque me lo debas, sino porque por fin entendiste el valor de la vida. Y al lado dejé mis propios análisis médicos. Los había hecho semanas antes, cuando supe de su enfermedad. Éramos compatibles. Esa mañana lo acompañé al hospital. Cuando los doctores confirmaron la compatibilidad, Adrián se quebró. No puedo aceptar esto, mamá. No te estoy pidiendo permiso, le dije. Solo estoy terminando lo que empecé el día en que te di la vida. Él me abrazó, llorando como un niño. No lo merezco. Nadie merece nada, hijo. Solo aprendemos a agradecer. La operación se programó para 2 semanas después, y durante esos días vivimos como nunca. Cocinábamos juntos, escuchábamos música vieja, reíamos por tonterías. Por fin, éramos madre e hijo otra vez, sin pasado, sin culpas, sin máscaras. La noche antes de la cirugía, Adrián me tomó las manos. Si algo sale mal, calla, lo interrumpí. No va a salir mal, pero si sale, sabrás que te perdoné desde el día que volviste. Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba las 11, y al mirarlo, supe que pase lo que pasara. Ya había ganado. Mi hijo había regresado al hogar. La mañana de la cirugía amaneció limpia y fría. El hospital olía a desinfectante y esperanza, una mezcla que solo quienes han estado al borde entre la vida y la muerte pueden reconocer. Mientras las enfermeras me preparaban, observaba por la ventana cómo el sol nacía despacio, pintando de oro los techos lejanos. Adrián estaba en la habitación contigua. Lo vi antes de que nos llevaran al quirófano. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado y una sonrisa temblorosa. «Mamá, si pasa algo, prométeme que no te arrepentirás», dijo, sujetándome la mano. «No me arrepiento de haberte traído al mundo», le respondí, «mucho menos de intentar salvarlo otra vez». Las lágrimas le corrieron por las mejillas. «¿Por qué eres así?» «Porque soy madre, Adrián. Y una madre no ama por mérito, ama por instinto». No hubo más palabras. Los médicos nos separaron y todo se volvió luz blanca, silencio y respiraciones profundas. Cuando desperté, muchas horas después, sentí un dolor sordo en el costado, pero también algo distinto. Paz. La habitación estaba vacía. Solo una enfermera acomodaba los tubos a mi lado. «¿Mi hijo?», pregunté, apenas con voz. Ella sonrió. «Salió bien. Está descansando. Es fuerte, igual que usted». Cerré los ojos y lloré, no por el dolor físico, sino por la certeza de que, por fin, todo había valido la pena. Pasaron los días. Nos dieron de alta casi al mismo tiempo. Adrián insistía en cuidarme, pero yo lo detenía. «Ahora tú necesitas sanar», le decía. Yo ya sané hace tiempo, solo no lo sabía. El médico nos recomendó reposo y revisiones semanales. A veces lo veía dormirse en el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho, y pensaba que la vida nos había dado una segunda oportunidad que pocos reciben. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, él rompió el silencio. «¿Sabes qué me salvó de verdad, mamá? ¿El trasplante?» «No, tu perdón». Me miró a los ojos. «Lo sentí antes de que lo dijeras». Sonreí. «El perdón es como el aire, hijo. No se ve, pero cuando falta, todo muere». Adrián bajó la mirada. «Me gustaría devolver algo de lo que me diste». «No puedes». «Entonces déjame intentarlo con otros», dijo. «Quiero seguir ayudando en el hogar San Rafael. Mercedes me necesita. Y también otros que, como yo, se perdieron y buscan regresar». Le tomé la mano. «Eso será tu redención». Un mes después, el teléfono sonó en medio de la tarde. Era Mercedes, la anciana del hogar. «Señora Josefa», dijo con voz temblorosa, «quería darle las gracias». «¿Gracias? ¿Por qué?» «Su hijo vino hoy. Trajo medicinas, mantas y comida para todos. Dijo que era, en nombre de su madre, la mujer más valiente del mundo». No pude hablar. Solo apreté el auricular contra el pecho mientras las lágrimas corrían. La vida, caprichosa, había cerrado su círculo. Esa noche, al acostarme, tomé mi libreta, la misma donde había escrito mi historia desde aquel primer día en que encontré mis medicinas en la basura. La abrí y en la última página escribí: «Día final». Lo perdoné sin decirlo, y él entendió sin escucharlo. El amor no se destruye con la ingratitud ni con la distancia. Solo se transforma, como el agua que encuentra su cauce después de la tormenta. Hoy mi casa está llena otra vez, no de voces, sino de paz, no de arrepentimiento, sino de propósito.
Cerré la libreta y la guardé en el cajón del velador, junto a una foto. Ernesto, Adrián y yo, en un parque, hace muchos años. Por primera vez en décadas, no sentí nostalgia, sentí completitud. Una semana después, Adrián regresó con una sorpresa. Mamá, quiero que vengas conmigo al Hogar San Rafael. ¿Para qué? Quiero que conozcas a las personas a las que ahora dedico mi tiempo. Y porque, titubeó, bajando la mirada, hoy se inaugura la sala que lleva tu nombre. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Mi nombre? Sí, Sala Josefa Ramírez, espacio de vida y esperanza. Lloré en silencio mientras él me abrazaba. Ese fue el abrazo más puro de toda nuestra vida. El de dos almas que habían sobrevivido al odio, a la culpa y al tiempo. A veces pienso en cómo todo comenzó. Un frasco de medicinas tirado en la basura. ¿Quién diría que aquel dolor sería el principio de mi renacimiento y del suyo? Aprendí que la venganza más poderosa no es la que hiere, sino la que enseña, y que el amor, cuando se mezcla con la dignidad, puede resucitar incluso a los que ya estaban muertos por dentro. Esa noche, encendí una vela frente a la ventana, miré el cielo y susurré: «Gracias, Ernesto. Gracias, Dios. Gracias por devolverme a mi hijo». Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí, porque, después de tanto dolor, la vida me devolvía la calma que siempre soñé. Soy Josefa, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas historias como la mía, historias de dolor, redención y segundas oportunidades.